Un rescate impresionante en un pozo de lodo mortal conduce a una batalla que desafía todas las reglas. Hoy, la Legión Negra del Serengeti enloquecerá. Cualquier asesino huiría humillado ante esta presa. Cuando el gigante enloquece, un búfalo del Cabo atrapa a un león para rescatar a su manada. La estepa del Serengeti, en plena estación seca, parece un caldero gigante. Vientos abrasadores arrastran remolinos de polvo sobre las marchitas praderas amarillas. En el corazón de esta crudeza se encuentra un pantano que se seca, donde espesos charcos de lodo se convierten en la trampa más cruel de la naturaleza. A lo lejos, emerge la Legión Negra. Una manada de cientos de búfalos del Cabo avanza penosamente hacia una fuente de agua. Se mueven como una fortaleza móvil, una fuerza poderosa y unificada. Sin embargo, en el borde exterior de la manada, un joven ejemplar muestra impaciencia. Impulsado por una sed ardiente, se liberó de la protección de sus cuernos de adulto y cargó hacia el charco de lodo central, donde creía que fluiría agua fresca. En cuanto sus 4 cascos tocaron el suelo pantanoso, el joven búfalo se dio cuenta de que el terreno era inestable. El espeso limo fangoso se tragó sus patas, convirtiendo la agilidad en impotencia. Mientras el resto de la manada seguía moviéndose lentamente en la distancia, el búfalo solitario se convirtió en el blanco perfecto. De los densos arbustos que bordeaban el pantano, 3 sombras de color amarillo pálido emergieron lentamente. Eran leonas, parte de una formidable manada de cazadores. Habían esperado pacientemente este momento. Sin rugidos, se acercaron a su presa en un silencio sepulcral. La leona líder saltó de repente. Un salto espectacular la envió directamente al lomo de la presa, clavándose sus afiladas garras en su gruesa piel. El rugido agonizante del joven búfalo rompió el silencio, resonando por la pradera. Luchó con todas sus fuerzas para deshacerse de sus atacantes. Cada vez que se retorcía, las mordeduras se intensificaban, tiñendo de rojo el barro gris. Al borde del pantano, la manada de búfalos salvajes se había detenido. Sus enormes cabezas, con sus enormes cuernos, comenzaron a girar hacia los gritos de auxilio. El orden de la migración se había roto. Una rebelión se gestaba dentro del ejército negro, y el gigante líder se preparaba para tomar una decisión que alteraría por completo el curso de esta masacre. Era un búfalo macho experimentado, con el cuerpo como un tanque blindado, su piel gris cubierta de innumerables cicatrices de guerra. En su cabeza, sus enormes cuernos no eran solo armas, sino una gruesa corona de hueso que protegía por completo su cráneo. Bajó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, clavados en la escena de los 3 leones, pisoteando a los de su propia especie. Los leones suelen creer que el miedo mantendrá a la manada de búfalos a una distancia segura, pero el búfalo africano es el único animal que no actúa según esa lógica. Cuando la manada se hiere, el miedo se desvanece, dando paso a un frenesí colectivo. Se dio una señal invisible. Ya no era un solo individuo, sino que toda la manada de búfalos comenzó a alinearse, formando una muralla de cuernos oscuros. Comenzó la batalla desigual. Empezaron a avanzar, lentamente, pero con una fuerza inmensa. El sonido de los cascos golpeando el suelo resonó como un rápido redoble de tambor, sacudiendo la superficie del pantano.
Las 3 leonas percibieron el cambio en el terreno. La leona que agarraba el cuello del joven búfalo miró hacia la orilla. Sus ojos revelaban un destello de inquietud. Nunca había visto a una manada de búfalos resistirse con tanta fiereza. La arrogancia del depredador comenzó a flaquear ante el poder abrumador del gigante que embestía. El búfalo macho alfa aceleró de repente. Una masa muscular descomunal de casi 1 tonelada de peso se abalanzó a una velocidad increíble, dejando al resto muy atrás. No solo quería ahuyentarlos, quería castigarlos. Cada paso era una sentencia de muerte para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de la Legión Negra. La masacre de los leones estaba a punto de convertirse en una humillante retirada cuando el gigante abrió fuego oficialmente para la operación de rescate más sangrienta del Serengeti. Las 3 leonas se dieron cuenta del desastre demasiado tarde. La leona seguía obstinadamente aferrada a su presa, creyendo que el prestigio del rey de la sabana haría dudar a su oponente en el último momento. Pero fue un error fatal. El búfalo macho bajó la cabeza lo máximo posible, sus brillantes cuernos negros raspando el barro. Con un empujón de sus poderosos hombros, hundió sus afilados cuernos directamente en el costado de la leona. El impacto fue tan fuerte que el seco sonido de las costillas al romperse ahogó los rugidos de los grandes felinos. La ferocidad del búfalo ya no era autodefensa, sino una purga. Pretendía usar sus pesadas pezuñas para pisotear la espalda de su enemigo mientras simultáneamente asestaba potentes estocadas laterales. Las 2 leonas restantes huyeron aterrorizadas, saltando al azar sobre altos montículos de tierra, abandonando a su presa recién capturada. En ese momento, todo el ejército negro había llegado. Docenas de búfalos adultos rodeaban el charco de lodo, formando una sólida fortaleza de cuernos. No solo ahuyentaron a los leones, sino que se quedaron allí, resoplando desafiantes, listos para aplastar a cualquiera que se atreviera a regresar. En medio del caos de lodo y sangre, el joven búfalo se puso de pie tambaleándose. Aunque su garganta tenía una profunda cicatriz, había recuperado el aliento. Lo había salvado una increíble muestra de camaradería y un gigante que se atrevió a desafiar las leyes de la supervivencia. Cuando el gigante se vuelve loco, todas las reglas de la sabana se borran. Los leones pueden dominar la noche con astucia, pero los búfalos dominan el día con fuerza bruta y un corazón valiente. La reciente embestida no era solo para salvar una vida, sino una poderosa declaración de la Legión Negra. El depredador era ahora un fugitivo, cargando con la humillación y las cicatrices que lo perseguirían de por vida. El joven búfalo salió tambaleándose del lodo, con barro negro mezclado con vetas de sangre roja brillante en el cuello. Estaba débil, pero ya no estaba solo. La manada negra comenzó a despertar. No huyeron presas del pánico. Se retiraron ordenadamente. El joven búfalo fue llevado al centro de la formación, protegido por docenas de enormes cuernos que lo rodeaban. ¿Qué opinas de la resistencia del búfalo? ¿Se trata de una evolución de la inteligencia de la manada o simplemente un arrebato momentáneo de instinto? Sin la fatídica carga del líder, ¿habría tenido el joven búfalo alguna posibilidad de sobrevivir? Deja tu opinión abajo. La estepa del Serengeti ya no era una exuberante pradera verde, sino un páramo mortal bajo el calor abrasador de la estación seca. Bajo el intenso sol, toda la atención se centraba ahora en un pequeño y estrecho charco de agua en lo profundo del valle rocoso. La última fuente de vida para cualquier criatura que deseara sobrevivir a la noche. La Legión Negra continuó su avance. Tras la gran batalla para rescatar a los suyos de las garras de los leones, la manada de búfalos del Cabo parecía poseer un impulso imparable. El golpeteo de cientos de cascos
creaba un ritmo potente y rítmico. Al frente de la manada seguía el gigante líder, con los cuernos manchados con la sangre seca de su antiguo enemigo. La sed los impulsaba, y el olor a agua húmeda que tenían delante era la única motivación que impedía que la manada se desplomara. Sin embargo, cuando estaban a solo unas decenas de metros del abrevadero, el líder se detuvo de repente. Un bufido de advertencia dejó a toda la retaguardia paralizada de asombro. Justo en medio del estrecho abrevadero, bloqueando el único camino, se encontraba una figura gris e imponente, como una gigantesca roca caliza, un rinoceronte adulto. A diferencia de los leones, que prefieren la astucia, los rinocerontes son la personificación de la terquedad y la ferocidad solitaria. Con su piel gruesa, similar a una armadura, y su cuerno afilado de casi 1 metro de largo apuntando hacia adelante, declaran un mensaje silencioso. Este pozo de agua solo tiene un dueño. El contraste era marcado. A un lado, una multitud feroz atormentada por la sed. Al otro, un gigante solitario, dispuesto a morir defendiendo su territorio. El espacio parecía engrosarse, con solo el viento silbando entre las rocas y la respiración agitada de las dos masas musculares más pesadas de la sabana. La batalla entre la fortaleza móvil y el tanque de acero estaba a punto de estallar, y esta vez, la fuerza colectiva se enfrentaría a un arma mucho más brutal que las garras de un león. El abrevadero se había convertido en una arena aterradoramente silenciosa. En medio del calor sofocante, el silencio fue roto por el agudo resoplido del rinoceronte. Super Raid no huyó como suelen hacer otros animales ante un ejército negro. Para el rinoceronte negro, la retirada no estaba en su vocabulario. El rinoceronte comenzó su primera demostración de fuerza. Bajó la cabeza, sus cuernos de casi 1 metro de largo clavándose profundamente en la tierra agrietada, lanzando rocas calizas al aire. Sus orejas se pusieron alerta y a pesar de su mala vista, percibió la presencia de cientos de fortalezas móviles a su alrededor. El enfrentamiento había alcanzado el clímax de una batalla psicológica. El búfalo africano dependía de su número y unidad para ejercer presión, mientras que el rinoceronte se apoyaba en su frenesí solitario. Ninguno de los dos pestañeó. Los búfalos jóvenes que iban detrás comenzaron a perder la paciencia. Sus gritos de socorro provocados por la sed aumentaban la presión sobre el búfalo líder. El rinoceronte negro no pudo esperar más. Con un resoplido como un martillo golpeando un yunque, de repente cobró impulso. Su enorme cuerpo de 5 toneladas se lanzó hacia adelante a una asombrosa velocidad de 50 km por hora, convirtiendo al gigante gris en una bala de cañón viviente dirigida directamente al búfalo líder. Rodeado por la manada negra, el búfalo líder permaneció imperturbable. Comprendió que, si se retiraba, toda la manada se dispersaría presa del pánico. Bajó su centro de gravedad, sus musculosos hombros se tensaron y sus cuernos apuntaron hacia adelante para recibir el impacto. Un estruendo ensordecedor resonó por el valle. Justo cuando las patas delanteras del búfalo líder comenzaron a temblar, bajo la inmensa presión del rinoceronte, el orden de la sabana se alteró una vez más. La manada negra no se quedaría de brazos cruzados mientras su líder caía. El frenesí del rinoceronte se convirtió en confusión. Desató ataques ciegos y embestidas al aire, pero cada vez que apuntaba a un solo individuo, otros búfalos se abalanzaban para interrumpirlo. A pesar de su naturaleza feroz, el rinoceronte negro era un veterano superviviente. Se dio cuenta de que su único cuerno no podía soportar los cientos de cuernos que lo rodeaban. Con un resoplido furioso, exhaló un potente suspiro, dio un último pisotón en el suelo,
como para conservar algo de respeto propio, y retrocedió lentamente. Dándole la espalda, se adentró con dificultad entre los arbustos, cediendo el abrevadero al ejército negro. Cuando la figura del rinoceronte desapareció por completo, el líder se alzó erguido a la orilla. No bebió de inmediato. Solo cuando estuvo seguro de que la amenaza había pasado, emitió un rugido gutural, dando permiso. El pequeño abrevadero del Serengeti había presenciado el enfrentamiento de estos gigantes. Hoy, el solitario cuerno de rinoceronte se había doblegado ante la férrea voluntad del ejército negro. La naturaleza no es solo una batalla entre depredador y presa, sino también un juego de poder y unidad. El búfalo africano ha escrito un nuevo capítulo en el libro de la supervivencia. Ningún individuo puede detener la lucha colectiva por la supervivencia. La lluvia cae sobre la tierra que una vez estuvo muerta. Pero cuando la hierba vuelve a reverdecer, un rugido resuena entre los truenos y los relámpagos. El Okavango está vivo y el ciclo de supervivencia se reinicia con sangre, velocidad e instinto. El guepardo y la crueldad de la temporada de renacimiento del Okavango. El Okavango amanece de nuevo. La luz se filtra a través de la bruma polvorienta. Dorada como la miel, pero también fría como el acero desgastado. Sobre el suelo seco, las huellas de 4 cazadores son profundas, extendiéndose hasta el borde de la llanura agrietada. Los 3 jóvenes guepardos son ahora adultos. Sus pasos son firmes, sus ojos brillantes y sus músculos se abultan bajo su pelaje moteado de amarillo. Tras ellos, 3 jóvenes guepardos los siguen, con cuerpos tonificados, patas largas y ojos brillantes. Pero aún no saben cómo sobrevivir, solo cómo correr, no cómo cazar para sobrevivir. La madre guepardo se detuvo, con la cabeza baja y las orejas hacia el sur. El olor a antílope mezclado con polvo seco llenó el primer aliento de la cacería. Siseó suavemente, y los 3 cachorros se pegaron al suelo de inmediato. El cuerpo de la madre leopardo se tensó. Los músculos bajo su pelaje amarillo moteado de negro se movieron rítmicamente. Sus pulmones se expandieron, su corazón latió más rápido, no solo preparándose para la velocidad, sino también para enseñar a sus cachorros a controlar la respiración antes de la carga. A lo lejos, una manada de impalas pastaba en la empinada ladera. La distancia era de apenas 100 metros, pero para el guepardo, cada metro era cuestión de vida o muerte.
La madre leopardo avanzó, ligera como el viento. Un segundo de silencio. Entonces, la madre leopardo cargó. Se lanzó como una flecha, arqueando el cuerpo al ritmo de su columna. El seco impacto resonó en la pradera. La madre leopardo apretó las mandíbulas, sujetando la garganta de la presa hasta que dejó de moverse. La leoparda soltó a sus cachorros, respirando con dificultad. Los observó sin decir palabra, simplemente los miraba. Esta lección no requiere palabras, la caza debe ser rápida, precisa y decisiva, porque en la estepa, el último grito de la presa puede significar la muerte. Los leopardos seguían comiendo, lamiendo con rapidez cada trozo de carne tibia de impala con sus lenguas rojas. La leoparda vigilaba a unos pasos de distancia, con las orejas erguidas y la mirada fija en los lejanos matojos de hierba. De repente, sopló el viento, trayendo consigo un fuerte olor a pescado húmedo y a carroñero. La leoparda giró la cabeza, tensando los hombros. Entre la hierba que se mecía, una sombra negra, espesa y pesada emergió lentamente. Sus grandes mandíbulas, su pecho agitado, sus pequeños ojos rasgados brillaban con una luz fría. Una hiena macho adulta. Caminaba despacio. Paso a paso, como si estuviera tanteando la reacción de su oponente. Cada respiración era una amenaza. La comida no había terminado, pero la vida era más importante que un estómago lleno. Dejó escapar un breve siseo. Los cachorros lo comprendieron de inmediato. Abandonaron el cadáver y siguieron a su madre. Cuatro pequeñas sombras amarillas se fundieron con la hierba que se mecía. Tras ellas, el olor a sangre y el aliento de la muerte aún flotaban en el aire. Detrás, el cadáver del antílope había quedado para quienes vinieran después. Las hienas devorarían la carne, los buitres roerían los huesos y el viento se llevaría el rastro de sangre. En
pocas horas, todo rastro de la cacería desaparecería, como si nadie hubiera luchado jamás por su vida allí. En esta tierra, no existía la victoria absoluta. Cada comida era un intercambio, cada aliento un paso a través de la guadaña invisible de la naturaleza. Al día siguiente, el sol no se atenuó. Permanecía en el cielo pálido, derramando fuego sobre la llanura agrietada. Ya no había olor a sangre, solo el olor a tierra quemada y hierba seca agonizante bajo el calor. El Okavango agonizaba. Los charcos que antaño reflejaban el cielo eran ahora oscuros lodazales agrietados, repletos de cadáveres de insectos. El viento soplaba con un calor seco, cortando la tierra como un cuchillo. Han pasado 3 meses desde la última lluvia en el Okavango. Fue escasa, esporádica y se secó en un solo día bajo el sol abrasador de la sabana. Desde entonces, el trueno ha enmudecido. Las nubes oscuras que antaño albergaban vida han desaparecido del cielo, dejando una extensión desnuda y abrasadora de luz blanca. El río Okavango, otrora la sangre que daba vida a esta tierra, es ahora una sucesión de surcos secos y fangosos que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Sin lluvia, el agua de las tierras altas dejó de fluir, el caudal se detuvo y el lecho del río se agrietó como la piel de un gigante moribundo. Los pantanos que antaño alimentaban a miles de aves se convirtieron en praderas calcinadas, donde los huesos de especies migratorias yacían entremezclados con árboles caídos. El viento transportaba el polvo rojo levantado de los lechos secos, esparciéndolo por las llanuras y cubriendo todo ser vivo, hasta la última hoja. Incluso el aire parecía reseco, haciendo que el llamado de la naturaleza fuera ronco y débil. Las manadas de antílopes comenzaron a partir antes de lo habitual, cruzando la tierra yerma en busca de lluvia a cientos de kilómetros de distancia. Los que permanecieron, elefantes, búfalos, leopardos y leones, tuvieron que luchar por cada abrevadero, por cada sombra, por cada respiro. La sed no solo agotaba el cuerpo, sino que también borraba la frontera entre cazador y presa. Con cada día que pasaba, el sol se hacía más intenso, tiñendo la tierra de rojo. Los antiguos arbustos de acacia comenzaron a morir. Sus raíces se secaron, su savia se endureció como sangre coagulada.
El Okavango, otrora conocido como el corazón verde del desierto, se convertía ahora en cenizas. Y entre todas esas almas agonizantes, los guepardos seguían moviéndose silenciosamente por las praderas en llamas. Ya no eran crías, sino guerreros de la sed, aprendiendo a cazar bajo el viento abrasador, a contener la respiración en el polvo y a esperar mientras el mundo agonizaba. El Okavango se estaba muriendo. Pero era en esta época de sed cuando el instinto de supervivencia de todas las especies se revelaría con mayor claridad. Los débiles desaparecerían. Y aquellos que supieran esperar se convertirían en leyendas de esta tierra. Tarde en el Okavango. El aire era pesado como el plomo. Toda la tierra parecía contener la respiración. Un viento extraño soplaba del oeste, trayendo consigo una humedad salada y el lejano olor a tierra mojada. Desde el horizonte, enormes nubes negras comenzaron a formarse lentamente, espesándose y engullendo gradualmente la luz del sol. El cielo pasó del blanco al gris, luego al púrpura. Todo el Okavango pareció oscurecerse de repente en pleno día. Entonces resonó el primer trueno. La tierra tembló levemente, no de miedo, sino de anticipación. Miles, decenas de miles de gotas de lluvia cayeron, fuertes y feroces, como una cascada. La tierra se evaporó ruidosamente, el polvo se disolvió en el aire, creando una cálida bruma que cubrió toda la llanura. La lluvia cayó sin cesar. No solo agua, sino vida misma. Cada gota era un perdón de la naturaleza, lavando sangre, polvo y cenizas, devolviendo al Okavango su aliento. Bajo la lluvia blanca, los guepardos se yerguen sobre un montículo. Su pelaje moteado estaba empapado, adhiriéndose a sus cuerpos musculosos. La madre guepardo alzó la cabeza, sus ojos dorados brillaban en la lluvia silenciosa, profundos y llenos de vida. Detrás, los 3 cachorros de leopardo también alzaron el hocico para recibir la lluvia. Las gotas de agua les corrían por el hocico, reflejando los relámpagos. La primera lluvia de la temporada marcó el inicio de un nuevo ciclo de supervivencia. En la tierra quemada del Okavango, la vida había regresado. La lluvia cesó, dejando el cielo del Okavango tan claro como el cristal. La tierra estaba empapada, reflejando el suave azul del amanecer.
Las vetas de barro negro de ayer se habían convertido ahora en finos arroyos que serpenteaban entre la hierba recién brotada. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, el olor a vida recién despertada. El Okavango había renacido. A lo lejos, aparecieron miles de ñus, moviéndose en una estela negra que serpenteaba entre el mar de hierba joven. El sonido de sus pasos resonó, profundo y denso, como el latido del corazón del gran bosque. Los cuernos curvados en forma de O se alzaron, la luz reflejándose en el pelaje grisáceo aún cubierto de barro. Cada ejemplar pesa cerca de 250 kilogramos, con cuello robusto, hombros altos y musculatura fuerte, nacidos para afrontar la travesía más dura de este continente. Se mueven por instinto ancestral, buscando la hierba que crece tras la lluvia. La primera lluvia es siempre una señal, una llamada invisible que toda la manada percibe. Además de los adultos, los cachorros recién nacidos aprendían a correr, sus delgadas patas tambaleándose sobre el suelo húmedo. Un suave llamado resonó en la manada, como una armonía de regreso. Al mismo tiempo, en el borde de la llanura, los guepardos también eran diferentes. Las sombras doradas se movían entre el mar de hierba verde, empapada por la lluvia. Ya no eran los temblorosos cachorros que seguían a sus madres, ahora eran los veloces guerreros del Okavango. Cuerpos esbeltos, patas largas, hombros delgados pero fuertes, pelaje dorado plateado que se fundía a la perfección con la luz del sol matutino. La madre guepardo seguía al frente, cada paso tan ligero como el viento, sus orejas girando constantemente para explorar la dirección de la manada. Detrás, los tres cachorros ya crecidos eran más altos, más rápidos, pero sus ojos aún tenían el mismo color dorado que su madre. Sus cuerpos, con pulmones grandes, corazones fuertes y espinas flexibles, eran obras maestras creadas por la naturaleza para la velocidad. La leoparda se detuvo. Su cola se movió brevemente, en un gesto silencioso, señal de cazadores experimentados. La manada se dispersó, manteniendo cada uno su distancia, ocultos entre la hierba húmeda, con la mirada fija en la manada de ñus que tenían delante. Sabían que cazar ñus era una apuesta arriesgada. Una patada de un macho adulto podía romperles el cuello, pero era una recompensa valiosa para los lo suficientemente rápidos y precisos.
Más adelante, la manada de ñu seguía pastando en la hierba joven. Uno se separó del grupo y se inclinó para lamer el agua que aún quedaba en las hojas. Su cuerpo tembló levemente, no por el frío, sino porque algo lo observaba. Un segundo de silencio. Entonces estalló la tormenta. La leoparda tomó la delantera. Los tres restantes la siguieron. En 4 trayectorias paralelas, barriendo el terreno empapado. La velocidad aumentó a 70, luego a 100 kilómetros por hora. El estruendo de la tierra al romperse se mezcló con los jadeos, y el aterrador rugido de la manada comenzó a resonar. Los cachorros saltaron, la manada se dispersó como olas rompiendo. Pero los cachorros de guepardo eran diferentes, ya no estaban confundidos, ya no eran inmaduros. Se separaron de la formación, cerraron las esquinas y acorralaron a la débil presa contra un agarre invisible. Un fuerte choque. La hierba se aplastó, el ñu cayó rápido, limpio y decisivo. El silencio volvió. La manada de guepardo se detuvo en medio de la pradera húmeda, su aliento mezclándose con el rocío matutino. La madre guepardo miró a sus 3 cachorros y ya no necesitaba enseñarles nada. La lección había terminado. Ya no eran alumnos del instinto, sino que se habían convertido en los nuevos amos del Okavango. A lo lejos, la manada continuó avanzando, como si nada hubiera pasado. Porque en esta tierra, la vida no se detiene con la muerte, sino que continúa sin cesar. La lluvia hizo crecer la hierba y, con ella, a los cazadores. El Okavango renació al amanecer, para comenzar un nuevo ciclo de supervivencia. El sol ascendió gradualmente, y su luz se reflejó en la superficie del agua que quedaba tras la lluvia, brillando como miles de fragmentos del espejo de la vida. Los leopardos, saciados, descansaban. Todo volvió al ciclo interminable de depredador, presa y la madre patria, el Okavango. Entre la niebla que aún se cernía sobre la hierba, la vida comenzó de nuevo como si la muerte jamás hubiera ocurrido.
pero el viaje de los Ñus aún no había terminado. Ante ellos se extendía una nueva tierra, donde el cazador aguardaba en la oscuridad y la sed jamás se saciaría. No se pierdan el próximo episodio. Activen las notificaciones y suscríbanse para no perderse la próxima serie de supervivencia en la naturaleza. El cerco era estrecho, hasta que emergió una figura oscura y todo se derrumbó. ¿Qué provocó la huida de toda la manada de perros salvajes? Rompiendo el cerco. Un león macho convierte la cacería de perros salvajes en un desastre. Los perros salvajes africanos y los leones coexisten en las tierras más agrestes del continente africano, desde las áridas praderas del Serengeti hasta los dispersos bosques de Sabuti y Okavango, donde el agua determina la supervivencia durante la estación seca. Este es un territorio de competencia absoluta, donde cada cacería no es solo un enfrentamiento entre cazador y presa, sino una prueba entre los propios depredadores. Y es en esta misma tierra, durante lo que parecía una cacería perfecta para una manada de perros salvajes, que una fuerza dominante aparece repentinamente, desatando una cadena de caos imprevisto. Los perros salvajes africanos no cazan con fuerza bruta. Cazan utilizando la matemática de la fatiga. Su tasa de éxito en la caza es una de las más altas de la sabana, ya que son las mentes brillantes de la caza colectiva. Cada individuo es un eslabón indispensable en la formación. El líder mantiene un ritmo constante, la retaguardia corta la ruta de escape de la presa y los individuos más jóvenes la obligan constantemente a zigzaguear, agotando su suministro de oxígeno. Su objetivo no es una mordedura mortal, sino agotarla. Se turnan para perseguirla, asegurándose de que el antílope no tenga ni un segundo para respirar profundamente. El antílope se ve obligado a correr a máxima velocidad, que solo puede mantener durante un corto periodo de tiempo. Hoy, el objetivo es un antílope adulto. Es rápido, pero está solo. Su cuerpo grita. El ácido láctico le quema los músculos. El cerco se acerca.
Solo quedan unos minutos, y la presa caerá. Esta es una cacería planificada, una estrategia perfecta a punto de terminar. Los perros salvajes pueden anticipar cada reacción de un antílope, interpretar el terreno e incluso sacrificar individuos para mantener el ritmo de la persecución. Pero hay una variable que ninguna táctica, ninguna mente astuta, puede controlar. Un jugador que no sigue las reglas. De repente, la táctica cesa. El viento cambia y el penetrante olor de un depredador supremo impregna el aire. Un león macho. No acecha ni acelera apresuradamente. Simplemente emerge, lenta y pesadamente. Cada paso es una afirmación de territorio, una declaración de poder supremo. No tiene hambre, no tiene presas. El poder es la única arma que porta. Y ese poder es suficiente para paralizar a una manada entera de depredadores perfectos. El león no embiste. Simplemente se queda allí, como una pesada estatua de bronce, con sus ojos dorados fijos en el campo de batalla. El silencio sofocante de la sabana es más aterrador que cualquier rugido. La manada de perros salvajes se apiñó de inmediato, su perfecta coordinación se desvaneció, reemplazada por una absoluta confusión y pánico. Intentaron evitar la mirada del dominador, pues conocían una cruel verdad. Podían cooperar para abatir al antílope, pero no para enfrentarse al león. No necesitaba perseguirlos a todos. Solo necesitaba elegir a uno. La estrategia de la manada se desmoronó. Un perro salvaje se quedó a medio paso de sus compañeros, lamiéndose los labios con miedo. Ese instante de vacilación fue suficiente para convertirlo en un objetivo potencial. Un gruñido bajo resonó, no una declaración de guerra, sino una advertencia. La presión psicológica había destrozado su vínculo. La caza había terminado. Ahora, otra guerra realmente comenzaba, la silenciosa guerra psicológica. Todo se derrumbó en segundos. El antílope, que debería haber muerto, aprovechó la oportunidad para huir. No fue más inteligente, pero vio una brecha en el cerco creado por el pánico de los perros. Este fue el momento decisivo. El león actuó de repente. No necesitaba ser más rápido que los perros salvajes. Solo necesitaba abrirse paso a través de la formación. Se abalanzó como un estallido de fuerza. No para cazar a los perros salvajes, sino para destruir sus tácticas.
La jauría rompió la formación. Algunos se dieron la vuelta y huyeron instintivamente. Los que dudaron pagaron el precio. Un golpe poderoso, con un peso de casi 200 kilogramos, golpeó tan rápido que el pobre perro salvaje ni siquiera notó el terror en los ojos de su manada. Un pequeño cuerpo fue levantado del suelo. No había necesidad de matar, solo de demostrar tu poder. La cacería de los perros salvajes se convirtió en una retirada desastrosa. Abandonaron el campo de batalla. Abandonaron su estrategia perfecta. La manada de perros salvajes se dispersó, desapareciendo entre los arbustos. Ninguno murió, pero todos fueron derrotados. El antílope continuó corriendo una larga distancia, jadeando, y finalmente se desplomó en la sombra. Sobrevivió, al menos por hoy. Y el león se quedó en medio del terreno de caza, sin presas. Sin comida. En términos de energía, perdió. Pero había hecho algo más importante, afirmar su poder supremo. En la naturaleza, la victoria no siempre consiste en tener comida. A veces, la victoria consiste en derrotar a los demás. La victoria consiste en reescribir las reglas del juego. El león macho les dio una lección a los arquitectos de la muerte. Sus tácticas pueden ser perfectas, pero mi poder es absoluto. Para la jauría de perros salvajes, esta no era su primera derrota. Pero fue un cruel recordatorio. En la sabana, no hay reglas justas. Solo aquellos lo suficientemente fuertes pueden reescribir el resultado. Una jauría de perros salvajes, símbolo de cooperación y estrategia. Un león macho, símbolo de dominio y poder solitario. Entre ellos, una sola aparición basta para convertir una cacería en un desastre. Pregúntate, ¿estás del lado de las tácticas colectivas o del poder individual? Y si fueras la presa, ¿preferirías enfrentarte a un cazador con más hombres o a uno con autoridad? El lado oscuro de la naturaleza. Las tácticas pueden salvar a la presa, pero es el poder lo que la protege de la muerte. Y la historia de este dominio continuará. La jauría de perros salvajes no miró atrás. No lamentaron la cacería perdida,
porque en su mundo, la supervivencia siempre fue más importante que la victoria. La aparición del león macho había convertido esta zona en una zona prohibida, no solo para ese día, sino por muchos días. Los licaones lo comprendían muy bien. No competían por territorio con el depredador dominante. Se retiraban, silenciosa y decididamente. A diferencia de los leones, los licaones africanos no se aferran a un territorio fijo. Son verdaderos nómadas de la sabana. Una manada puede recorrer decenas de kilómetros al día, no porque disfruten vagando, sino porque el instinto les impulsa a percibir constantemente el olor del viento, las huellas y los sonidos de depredadores más grandes. Cada decisión de detenerse o continuar es un cálculo de supervivencia, haya presas o no, haya agua o no, y lo más importante, haya señales de leones o hienas. Si la respuesta a esta última pregunta es sí, toda la manada partirá de inmediato. Los licaones nacen para viajes tan largos y arduos. No son los más fuertes de la sabana, pero sí de los más resilientes. Sus profundas cajas torácicas albergan pulmones grandes, sus largas patas con tendones fuertes les permiten mantener un ritmo constante durante kilómetros, y su sistema cardiovascular único les impide sobrecalentarse tan rápido como los grandes felinos. Los perros salvajes no ganan arremetiendo. Ganan sin detenerse nunca, obligando a su presa a correr hasta que sus propios músculos la traicionan. Pero la verdadera fuerza de los perros salvajes no reside en su cuerpo, sino en su manada. Un solo individuo casi no tiene posibilidades de sobrevivir, pero juntos se convierten en una sola entidad. No hay un líder autocrático ni órdenes estridentes. Cada perro ocupa una posición, un rol en la manada, uno marca el ritmo, otro corta la ruta de escape, otro obliga a la presa a cambiar de dirección. Si uno resulta herido, toda la manada pierde velocidad. Si uno tiene hambre, comparte la comida. Gracias a este vínculo, no pueden arriesgarse a enfrentarse a los leones.
Perder a un individuo no es solo perder una vida, sino perder toda una estrategia de caza. En el centro de todas estas decisiones se encuentran las hembras. En una manada de perros salvajes, solo hay una pareja reproductora principal, no por opresión, sino por limitaciones de supervivencia. Cada manada solo puede mantener una generación de crías a la vez. Cuando la hembra queda preñada, el ritmo de vida de toda la manada cambia. Las cacerías se vuelven más frecuentes, los machos ceden su alimento y los lugares de descanso siempre se eligen cerca de la guarida, el lugar más seguro. Las crías nacen en la oscuridad de la guarida de tierra, ciegas y débiles, completamente dependientes de la protección de la manada. Gracias a ellas, la manada de perros salvajes no puede arriesgarse a enfrentarse a los gobernantes como leones. El verdadero instinto de los perros salvajes no es buscar la gloria ni el dominio, sino preservar la continuidad de la manada. Una cacería fallida es aceptable. Una confrontación que arriesgue la pérdida de un miembro, no. Por lo tanto, cuando surge el poder, la táctica de optar por desaparecer desaparece. La manada de perros salvajes se marcha, llevándose consigo el hambre y una costosa lección. En otro lugar, lejos de la sombra del depredador dominante, comienza una nueva cacería, dejando solo las matemáticas del agotamiento y a aquellos nacidos para correr hasta la meta. En la sabana africana, no hay depredadores solitarios. Cada cacería deja un rastro, y cada rastro puede atraer a otro. Leones, hienas y licaones compiten no solo por la presa, sino también por el momento oportuno. El león representa el poder absoluto, con solo aparecer, puede robar una presa sin necesidad de huir. Las hienas son criaturas expectantes, pacientes y oportunistas, no son más fuertes que los leones, pero sí más numerosas, y siempre aparecen cuando otros están exhaustos. Los licaones son los arquitectos de la persecución, agotando a la presa con tácticas y velocidad, pero son más débiles una vez que la presa ha caído al suelo. En el momento en que la presa se derrumba, la sabana cambia de color al instante. Antes de que los licaones pudieran siquiera empezar a desgarrar a la presa, las cabezas se alzaron al instante.
A lo lejos, se escuchó una risa seca y ronca, dispersa al principio, luego cada vez más fuerte, hienas. No cargaron de inmediato. Se desplegaron en abanico, en parejas, invadiendo el campo de batalla con su abrumadora superioridad numérica. Los perros salvajes se vieron obligados a comer rápidamente, desgarrando y desgarrando caóticamente, devorando grandes trozos de carne sin tiempo para elegir. Pero sabían muy bien que si las hienas se acercaban lo suficiente, esta comida ya no sería suya. Y entonces, el viento cambió de dirección. El olor dominante a melena húmeda y músculos pesados impregnaba el aire. Un león emergió de entre los arbustos. Avanzó directamente hacia el centro del conflicto. Las hienas se detuvieron de inmediato. Eran más numerosas, pero no lo suficientemente cerca como para arriesgar nada. Los perros salvajes eran diferentes, comprendían que esto ya no era una lucha, sino una situación de vida o muerte. Un solo golpe de león bastaría para matar a un individuo en un instante. El león se abalanzó, apuntando directamente a su presa. Comenzaron a luchar y forcejear. En apenas unas decenas de segundos, el resultado estaba decidido. La jauría de perros salvajes se retiró, dispersándose rápidamente para evitar ser atacados. La hiena mantuvo la distancia, esperando pacientemente otra oportunidad. El león permaneció solo junto al cadáver, respirando con dificultad y con los músculos tensos. El vencedor de una batalla que no había cazado desde el principio. En la sabana, esa es la realidad más cruel. Quien más corre no es necesariamente quien come. Y la verdadera lucha solo comienza cuando la presa está abatida. ¿De qué lado estás en esta lucha? No olvides suscribirte al canal para presenciar más enfrentamientos feroces en la naturaleza.